Bueno, estamos nuevamente en el aire. Volvemos a transmitir. Mientras le damos transmisión a todos, entonces se pueden ir saboreando el tinto que tienen ahí en la mesa. Y de pronto el tinto con pan o con empanada, está perfecta la vaina. ¿No les alcanzaron pan? Está como raro. Listo. Y hay otro. Listo. Entonces, volvemos a retomar. Faltan 4 estudiantes de los que estábamos antes. Ya llegó otro. No, escucha, no nos ha repartido nada de ahí. No ¿No sé. se que se le ha repartido la leche? Yo no estaba ahí. Repartió. El audio. No, Anderson. pero así de palabra. Pero Anderson. si nos ha estructurado. No ha estructurado nada. Anderson, baje el audio de su. La leche vino sola, ¿no? Oye, O que estamos escuchando allá que ya le van a servir la comida. un doble y pues. Puta la carrera, por decir más. Qué pena con ustedes, Anderson. Si no me toca silenciarlo desde acá. Duval Molano, baje, apague su audio. Muchachos, seamos un poco más responsables cuando estemos al aire. Esto queda para la prosperidad. Y damos una muy mala imagen de nuestras vidas. Listo, estábamos diciendo que si tenemos dos, me va a tocar volverlo a escribir nuevamente para que no se quede en el aire. Listo. Listo. Bueno, ¿cuántos estamos? 32, estamos 35. Bueno. Entonces, si tenemos dos premisas, del mismo valor de verdad, es imposible, nunca se podrá, de pronto nos queda mejor la palabra nunca se podrá obtener una conclusión con otro valor de verdad. De verdad. Entonces, eso que quede totalmente claro. No es que tengamos, por ejemplo, dos premisas con valor de verdad negativo y la conclusión nos quedó positiva. Ese ya es eso ya es como una forma para trabajar los silogismos. Entonces ya sabemos algo. O si tenemos dos premisas verdaderas, jamás nos dará una conclusión falsa. Eso lo debemos tener totalmente claro. Bien, bien claro. Entonces ahí ya está como la primera regla para hacer silogismos. Para las siguientes reglas debemos volver a trabajar con las proposiciones. Nos acordamos que habíamos visto unas proposiciones simples y unas proposiciones compuestas. Pues existen otras proposiciones que son las proposiciones categóricas. Proposiciones categóricas. Aquí, en esta proposición, nos vamos a basar bastante para lo que viene de aquí en adelante. Estos son enunciados que de por sí relacionan dos clases o categorías por lo menos. Se relacionan por lo menos
dos clases o categorías. O categorías. En pocas palabras, le coloca categorías a nuestros argumentos. Ya no son tan sueltos como lo eran pues anteriormente. Estas categorías son lo que hace dentro de una proposición el efecto de sujeto y predicado. Que es propio, esto es propio de la lógica aristotélica. Es propio de la lógica aristotélica. No es de ninguna otra lógica. Esto es un punto. La acomodo aquí. La acomodo. Pues la tilde. Entonces, eso ya es propio de nuestra lógica aristotélica. Y aquí es donde la cosa se pone más bonita. El sujeto es de quien yo hablo. Y el predicado es la propiedad o lo que le coloco a hacer al sujeto. Pues el sujeto puede ser cualquier cosa de la que yo voy a hablar. Y el predicado es la propiedad o lo que yo le pongo a hacer al sujeto. Esto debe estar muy metido dentro de nuestros silogismos. Entonces, mire, aquí ya hay una parte importante, la primera parte que vimos en esta segunda sección, que es que no es permitido, no es imposible que nosotros obtengamos una conclusión, por ejemplo, verdadera, cuando nuestras premisas son falsas. O es imposible obtener una conclusión falsa cuando nuestras premisas son verdaderas. Y ahora, esas premisas deben tener, o esos argumentos deben tener un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien yo voy a hablar y el predicado es lo que yo voy a hablar del sujeto. ¿Listo? Bueno, y esto realmente está acompañado, y ahorita lo vamos a ver, de unos cosas que llaman los cuantificadores. Entonces ya nos vamos acercando mucho más a unos silogismos mucho mejor armados. Voy a colocar unos ejemplos de estas proposiciones categóricas. A ver, por acá voy a colocar el primer ejemplo. Todos somos mortales, ¿cierto? Entonces, todo ser es mortal. Es mortal. Les dice que es una categoría de los seres, la mortalidad. Todo es un cuantificador. Y ahorita vemos de qué tipo es el cuantificador. Otro. Bueno, esto sí, yo creo que no es cierto, pero hagámosle. Algunos políticos son honestos. Como difícil, ¿no? Pero digamos que sí. Confiemos en que eso puede suceder. Coloquemos una más. Mire, algunos es otro cuantificador. Y ahorita que lo vemos, ¿de qué tipo es? Coloquemos otra. Ningún docente es iletrado. Ningún docente es iletrado. La primera condición para ser docente es que se sepa al menos leer y escribir y tener unos conceptos básicos de algo que yo vaya a enseñar. Fíjense que aquí hemos utilizado, ya están ahí las proposiciones categóricas. Esto es una proposición, esto es otra y esto es otra. A todas les hemos dado una categoría, les hemos dado una clase. La mortalidad, la honestidad y ser letrado o iletrado. Pero aquí lo voy a subrayar, Esto que está aquí es un cuantificador. Este que está aquí también es un cuantificador. Y esto que está aquí también.
Entonces ahorita vamos a ponernos en la tarea, ya más adelantico, de ver qué es lo que sucede acá con estos cuantificadores y cómo los usamos. Tenemos que tener una precisión de que existen 4 tipos de proposiciones categóricas. Hay 4 tipos o clases de proposiciones categóricas. Esto nos toca tenerlo muy claro porque los silogismos después los empezamos a armar exactamente con eso. Regálenme un minutico aquí que me llegó un mensaje. Ya es un segundito y ya nomás. 2023. Vamos a colocar aquí todos los estudiantes. Listo. Ya. Me tengo que colocar aquí sesión primera. Sesión 1. Sesión 1. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos que hay 4 clases de posiciones categóricas y nos toca tenerlas muy claro. Vamos a utilizar 2 letras. Las 2 letras va a ser la S y la P. La S y la P. Y estas van a simbolizar los argumentos. Los argumentos. Voy a pasar al otro tablero porque nos toca hacer una especie como de resumen un poquito largo. Entonces, la primera de ellas. Por aquí la primera. Estamos trabajando con proposiciones categóricas. Entonces, la universal afirmativa. Realmente todo S es P. Eso es la universal afirmativa. O sea, toda la proposición S es la proposición P. Si nosotros hacemos un dibujito, que muchas veces no lo entendemos, mejor poner el dibujito, lo vas a hacer aquí enfrente. Un dibujito. Voy a utilizar un cuadrado o un rectángulo y voy a utilizar un círculo. Este círculo me simboliza la S y este cuadrado me simboliza la P. Entonces fíjese que la S está incluida totalmente en la P. La proposición S hace parte de la proposición P. Un ejemplo. Y esto es totalmente cierto. Todo filósofo es pensador. Listo. Eso sería la primera clase de proposición categórica, universal afirmativa. La segunda, universal negativa. Veis que la anterior era universal afirmativa y tomábamos todo. Ahora la universal negativa, ven con ustedes, ningún S es P. Entonces voy a resaltar aquí algo. Este es un cuantificador, todo. Se llama cuantificador universal. La negación de un cuantificador universal es un existencial. Y este es un cuantificador existencial, ninguno o ninguno. Si hago el dibujito, el cuadradito para la proposición P. Entonces, como dice que ninguno, pues la proposición está por fuera. No hace parte de P.
Entonces está totalmente por fuera. O sea, las dos proposiciones son diferentes realmente. Los dos enunciados que yo coloqué acá son muy diferentes. Aquí el S es que es un pensador y el P es un filósofo. Acá en ningún S es P. Entonces vamos a dar un ejemplo y ustedes tratan de ver cómo es la cosa. Sería esta que es verídica. Ningún vivo es muerto o está muerto. Entonces los vivos están aquí y los muertos están aquí. Eso no hay por qué discutirlo. Ninguna de las dos se puede como unir. Ninguna de las dos. Entonces ya tenemos a dos. La universal afirmativa y la universal negativa. Ahora nos vamos a las otras dos. Y ya como tenemos universales, entonces ahora entramos a la parte de particulares. La tercera, particular afirmativa. Particular afirmativa. Entonces, la particular afirmativa sencillamente es que algún S es P. Si ya hago un dibujito, pues el dibujito viene por aquí. Está mi cuadrito, mi rectángulo, como quieran llamarlo. Y por acá está, es el cuadrito, es el P, y el otro es el S. Mire, este pedacito de S lo comparte en P. Pues alguno es P. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero alguno está haciendo parte de P. Un ejemplo, y sigo con los pensadores, sigo con los docentes. Entonces, algún profesor es pensador. No todos pensamos. Algún profesor es pensador. Si todos los docentes fuésemos pensantes, pensadores, sería diferente la educación. Entonces, algún profesor es pensador. Entonces, por aquí hay un grupo de profesores que piensan. Y los profesores, si me extiendo más, serían los filósofos. Cuarto. Entonces, tenemos la particular afirmativa. Fíjense que aquí tenemos universal afirmativa y universal negativa. Entonces, ahora nos falta la particular negativa. La particular negativa. La particular negativa, lo que quiere decir es que algún S no es P. Algún S no es P. Entonces, si tomamos el cuadrito para P y el redondito para S, ya no es aquí el de adentro, sino es el de afuera. Es exactamente el de afuera. Entonces, ya lo que me pongo a ver es la parte de afuera. Un ejemplo. Hay dos profesiones, la matemática y la física. Pero se supone que un físico es matemático, necesariamente, pero un matemático no es físico. Entonces, algún matemático no es físico. Hay varios matemáticos que son físicos. Algún matemático no es físico. Lo contrario daría realmente una universal afirmativa, que todos los físicos son matemáticos. Entonces, básicamente, esas son las cuatro proposiciones categóricas. Es la forma de las cuatro proposiciones categóricas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. esto me imagino, sus apuntes también, porque hay que estudiar esto, hay que aprenderse en esto. Yo sé que no es tan fácil, pero hay elementos. Por ejemplo, esto. Fíjense que hay dos estilos, los universales y los particulares.
Ambos de los universales y particulares son afirmativos y negativos. El universal, el afirmativo es todo. Si yo niego al todo, me da ninguno o ninguno. Siempre voy a combinar dos proposiciones, la S y la P. Entonces, para el universal pues, afirmativo es que todos los S son P. Para el negativo es que ninguno S es P. O sea, es como lo contrario. Y en el particular también hay afirmativo y negativo. Y si ustedes observan los dibujitos que hice en la parte derecha, es más que evidente. Cuando decimos afirmativo es que estoy metiendo que alguno de los S es P y cuando digo negativo es que algún S no es P. O sea, lo que me faltó concluir antes, ahora lo concluyo, pero ya como negativo. Entonces, observen que no es difícil uno ponerse a hacer esto. Entonces, vamos a dar unos 3, 4 minuticos. La idea es que por lo menos cada uno de ustedes coloque un ejemplo en sus cuadernos de un universal afirmativo, de un universal negativo, de un particular afirmativo y un particular negativo. De unos 4 minuticos, o sea, a las 5 y más o menos 12, 13, continuamos. Leemos también unos 2 o 3 para ver cómo fue que entendimos. Profe, tengo una duda. Cuénteme.
En los silogismos, ¿qué pasa si en la premisa mayor hay algo, y, digamos, en la premisa menor, y lo que sea, ¿cómo decirlo? Eh, hay algo que contradice, o sea, no contradice a la primera, pero no es lo mismo que la primera. Tranquilo que ahorita vemos las propiedades que son 8 y ahí su respuesta queda clara. O sea, hay 8 propiedades que debemos tener claro para hacer por los silogismos. Pero en el momento que las veamos, eso que usted me está preguntando, ahí nos va a quedar claro. Los elementos que deben estar en cada premisa y cómo se van a montar por los silogismos. Y eso es una parte importante. Ahorita lo que veamos, pues, o sea, por las propiedades, y a lo que veamos los modos y las figuras, entonces nos queda claro eso. ¿Listo? Entonces, al final, si al caso, si no lo entiende, vuelve y me lo pregunta. Bueno, a ver, el primer ejemplo de universal afirmativo, ¿quién lo dice? Yo quiero decir el mío, profe. Yo también. Bueno, entonces el primero que habló, Yo. por favor, Listo. Todos los seres humanos tienen la capacidad de razonar. listo, está bien. Segunda persona, Ningún niño es adulto. no, ese sería universal negativo. Aquí, profe. Ese sería universal negativo. ¿Alguien más? Sí, No. Eh, Todo trabajador gana dinero. Listo, todo el universo se expande. listo, universal Toda afirmativo. mujer es bella. Bueno, Ay, listo, eso es relativo. universal y afirmativo. hay quienes trabajan y son esclavizados sin recibir dinero. Eso es lo que A yo ver. decía, porque una preposición se puede negar con mucha facilidad. ¿Y qué se hace? Sí, un particular afirmativo. Fíjense que estamos en proposiciones categóricas. Una particular afirmativa. Particular. Yo tengo una. Algunos jóvenes son visionarios. Sí, perfecto. Y una particular negativa. Algunos Algún trabajadores no tienen computador. un título universitario. Sí, perfecto. Un perro no ladra. Muy bien. Entonces, fíjense que no es difícil montar proposiciones categóricas teniendo estas 4 categorías que hay. Y debemos tenerlas claras porque después, ahorita más adelante, esto mismo se va a utilizar en la parte de los silogismos. Bueno, para una mejor comprensión vamos a decirlo pues lo siguiente, para comprender mejor las cosas. Ya voy a poner otro tablero. Es una regla general. Esto realmente es una regla general. Lo voy a escribir como regla general. Una proposición afirmativa, una proposición afirmativa. Esa, una proposición es aquella que sostiene que el sujeto está incluido dentro del predicado o en el predicado. Y si vamos a ver la negativa, es una proposición negativa, es aquella, para escribirlo de la misma forma, que afirma, ya quedan 10 minutos y nos toca volver y salir y volver y entrar. Entonces, una proposición negativa es aquella que afirma que el sujeto entonces estamos con la negativa. Es aquella que afirma que
que está excluido. Aquí está incluido, entonces está excluido del predicado. Son como dos conclusiones. Entonces, para la proposición afirmativa, se debe tener claro que el sujeto hace parte del predicado, está incluido dentro del predicado. Y la negativa, el sujeto está excluido del predicado. Esto nos da mayor claridad. Y esto es como la conclusión de, de lo que vimos en la parte de atrás. Ahora veamos que ya lo habíamos mencionado por encima, los cuantificadores. Son dos cuantificadores. Son dos. El primero de ellos se llama el cuantificador universal. Es el universal. Realmente estos cuantificadores, para que ustedes tengan una claridad, estos son símbolos pues como matemáticos que lo que me indican es cuando un elemento cumple una determinada como propiedad. Eso es lo que son pues el cuantificador. Entonces, veo si el elemento cumple la propiedad o no la cumple y de qué manera pues la cumple. El universal se identifica con este símbolo que se lee para todo. Todo, se lee para todo. Y realmente pues se utiliza para decir que los elementos de un conjunto cumplen la totalidad de la propiedad y que todos los elementos cumplen por la propiedad. No hay ninguno que se escape. Todos cumplen por la propiedad. Por ejemplo, tenemos como un ejemplo, las palabras más utilizadas aquí en este cuantificador es todo o todos y también para todo. Son las más usadas. Son para todo. Son las palabras como más usadas. Muchas veces, pero muy pocas yo las he leído, que el cuantificador tiene para cada elemento del conjunto tal, se cumple tal cosa. Pero para cada, pocas veces yo lo he leído que se use. Voy a escribir aquí para todo X que pertenece a los reales. El 2X, por ejemplo, más 3, pertenece a los reales. Entonces, observen que aquí lo que digo es que este X pertenece a los reales. Por tanto, si yo hago esta operación, todos mis resultados de esta operación que haga acá es de los reales. Todos los X que pertenecen a los reales, si hago la operación, sigue siendo de los reales. Eso es lo que se llama en sí un cuantificador universal. Incluye la totalidad de los elementos, todos. Y aquí trabajamos una variable que es la variable X. Listo. El segundo cuantificador es el existencial. Existencial. Que es la negación del universal. Su símbolo es una E al contrario. Si yo quisiera decir, no es cierto que para todo, entonces lo que hago es tachar el para todo. Lo que hago es esto. Y tacho el para todo. Si quiero negar el existencial con el existencial, entonces lo que hago es esto. Esto. Lo tacho. Entonces ahí lo estoy negando. Que pocas veces se usa más que el para todo. Listo. Entonces, el existencial es un cuantificador que lo que me dice es que cierta parte del conjunto o varios elementos cumplen la propiedad, no todos, sino cierta parte de los elementos. Digamos, existe un X
Le borramos esa raya que acabo de hacer. Veamos, me toca con lápiz. Existe un X tales, por ejemplo, que X es menor o igual a 5. Entonces, fíjese que los X pertenecen a los reales, pero no todos cumplen con este criterio. No todos. Es una muy poca cantidad que cumple con esos criterios. Entonces, esos son los dos cuantificadores, el universal y el existencial. Si yo quiero negar uno de los dos, utilizo el otro, o una raya. Hay unas palabras, 3 minutos nos quedan, hay unas palabras, hay unos términos que nos toca aprender. Esos términos son los que se utilizan realmente dentro de las definiciones de los silogismos, dentro de los juicios, dentro de los argumentos. Uno de ellos es el sujeto. Términos importantes. Términos importantes. Entonces, el sujeto es uno de los términos importantes o de las palabras importantes. Entonces, el sujeto es la parte de la proposición que contiene el objeto al cual yo voy a atribuir propiedades. Entonces, es de quien voy a hablar, a quien le voy a dar sus propiedades. Esto incluye las clases, ya sea que esté incluido dentro del predicado o que esté fuera de él, como vimos pues anteriormente. Otra palabra, otro término es la cópula. No la cúpula, sino la cópula. Porque la cúpula es para como de las fuerzas pues, como militares. Aquí es la cópula. La cópula hace como referencia al concepto que se relaciona entre el sujeto con el predicado. O sea, es como la estructura, como lo que me permite relacionar las palabras que me permiten pues, relacionar sujeto y predicado. Y la otra que no puede faltar es el predicado. Que es lo que la propiedad que yo afirmo o niego pues del sujeto, o las propiedades, o lo que yo quiero o no decir de él, pues ya como del sujeto. He colocado la cópula entre sujeto y predicado porque es que las palabras, los argumenticos que yo coloco para unir estas dos. Entonces, esas básicamente son las palabras que yo debo tener claras, precisas, y para poder armar como los silogismos. Entonces, nos queda un minutico. Ya vendrían las reglas de los silogismos, entonces vamos a esperar que se acabe la transmisión para no dejar cortado estos de las reglas. ¿Listo? Mejor dicho, acabémosla ya y volvemos y la abrimos. ¿De acuerdo? Y vuelven y entran. Volvemos y entramos. Entonces voy a acabar para que no nos quede cortado esta parte de las reglas de los silogismos. Entonces vuelven y entran ahorita.